¿Qué tal? Buenas tardes. La Dirección de Turismo del Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, les da la más cordial bienvenida a nuestro municipio. En esta ocasión les traemos un documental sobre el funcionamiento del reloj municipal. Para ello hemos invitado a la persona encargada que nos dará una reseña sobre este emblemático reloj. El señor es don José Herrera. Sí, trataremos de ser breves para dar al pueblo en general un conocimiento sobre la reseña histórica del reloj. Espero y sea de su agrado y aprender un poquito más de nuestro pasado. Señor José Herrera, muchas gracias por este espacio que nos favorece y esperamos que ustedes disfruten igual que nosotros de este documental. Bien, entonces nos encontramos ahora en esta parte del mecanismo del reloj, donde tenemos las pesas. ¿Podría darnos una explicación sobre el funcionamiento? Sí, claro, mire, estas pesas, vamos a hacer una reseña histórica de aquí de Colotlán, Jalisco, sobre el funcionamiento del reloj público. De hecho, aquí tenemos, y vamos a empezar por las pesas, que tenemos 3 cables por su tipo de funcionamiento, donde tenemos al lado izquierdo las pesas que está propiciando la energía o el estirón para que dé los cuartos, que es esta que está más abajo, que lleva 3 pesas con un promedio más o menos de 90 kilos. Y luego tenemos la pesa que viene en medio, que es un barril, que tiene aproximadamente un promedio de 40 kilos, que es con la que trabaja la máquina del reloj. Y la que está al otro lado también es igual a la pesa anterior, con 3 pesas, podemos decir también de 90 kilos, porque son iguales, y esas trabajan para dar los cuartos. Estas pesas pues tiene su margen, que cuando llegan aquí al nivel del suelo, al momento que llegue cada una pesa, el reloj se va a parar. Si en este caso vemos que por su tipo de mecanismo, al llegar la pesa que son las horas, llega aquí, pues únicamente no va a dar las horas. El reloj sigue trabajando porque tiene independiente su pesa. Estaría dando los cuartos y las horas nomás. Al momento en que llegue todas las pesas, pues el reloj se va a parar, ya no va a trabajar. Y esa es la forma como cada semana tenemos que estarlas subiendo. Estas tardan 8 días desde arriba a llegar al suelo, para que sobre todo esta pesa que se desgasta más, viene más hacia abajo. Llega el momento en que en 8 días llega y se frena aquí a la hora de pegar al suelo y ya no va a dar las horas. Entonces tenemos mínimo cada 8 días que darle cuerda para que el reloj esté en funcionamiento. Ahorita vamos a pasar a ver ahora el mecanismo del reloj, cómo es y cómo funciona, y por último las campanas. En estos momentos nos encontramos en la parte más alta de este templo de San Luis Obispo, donde se encuentra como tal la estructura de este reloj público. Señor José Herrera, ¿nos puede platicar cómo es el funcionamiento de este reloj? Sí, claro. Bueno, pues ahora vamos a continuar. Ya vimos el funcionamiento, cómo venían las pesas. Aquí, tomando la iniciativa, pues tenemos los cables que precisamente viene, que este es el que viene directo a dar las horas. Este es el de la máquina y este es de los 3 cuartos. Quiero decirles antes que todo esto, nos vamos a enfocar que es un reloj de péndulo, un reloj público. Y los relojes de péndulo surgieron más o menos en el siglo XIX, que prácticamente todas las parroquias las tienen, pero va variando su estructura, su estilo, como cambian los estilos, los vehículos y todo el sistema. El hecho de trabajar con una máquina de péndulo fue que en ese siglo crearon, después de la Revolución Industrial, lo más exacto que se podía, pero se encontraron con variantes y problemáticas que los fueron modificando. Si ustedes se fijan, aquí tenemos un péndulo que es en base a una pesa, que la tenemos aquí, una pesa, y abajo lleva un tornillito.
Un péndulo es precisamente la pesa que está en un equilibrio y que hace una oscilación de izquierda a derecha. Y para darle y regular lo que es el tiempo, ese tornillito se sube o baja dependiendo. Si lo vamos a subir es porque vamos a adelantar el reloj, se nos anda atrasando. Y si se nos anda adelantando, lo vamos a bajar. ¿Qué función tiene eso? Que si ustedes se fijan, la oscilación de un lado a otro se va a cortar. Entonces, al subir la pesa, que no le estamos hablando más que son milímetros, no crean que le subimos 1 centímetro o 2, no, son milímetros lo que se sube y la oscilación es más corta. Por lo tanto, es más rápido el funcionamiento y si lo bajamos, tarda más en hacer más la oscilación. Entonces, aquí lo tenemos. Otra de las cuestiones, si ustedes se fijan, lo único que tiene es madera para detener aquí el péndulo. ¿Por qué tiene madera? Porque los cambios de temperatura, el clima que tenemos aquí, lo hace dilatarse. Y solitos se contraen, o en tiempo de frío me lo empiezan a atrasar, o en tiempo de calor me lo empieza a adelantar, simplemente por el clima, por la dilatación de los cuerpos. Entonces, por eso todos estos relojes le pusieron de madera, porque la madera se contrae menos. Aparte que un reloj de estos se está lubricando y la lubricación que le ponemos en tiempo de frío se hace más espesa. Entonces la máquina parece que no, pero empieza como a tender a hacerse más pesada y a frenarse. Entonces, y en tiempo de calor, pues el líquido es más ligero y trabaja más rápido. Entonces, es muy difícil un reloj que estamos hablando de mediados del siglo XIX a finales del siglo, por el desgaste que tienen, porque siempre han estado trabajando. Quiero platicarles a ustedes que no conocemos realmente el origen de este reloj. Se cree, por lo que se ha comentado, que este reloj estaba en una hacienda. No sabemos en qué tipo de hacienda o cuál hacienda, y lo donaron a esta iglesia que en aquellos entonces, pues aquí más o menos en 1905 se construyó esta parte de lo que es el reloj, y ya como estaba este reloj donado a esta iglesia, hicieron precisamente la carátula a como ya estaba. Entonces lo pusieron aquí y es la manera como ha estado trabajando. Si ustedes se fijan, este reloj tiene dos sistemas iguales por engranaje. Los mismos engranes que tenemos aquí para dar las horas, los mismos engranajes los tenemos acá para dar los cuartos. Lo que varía son sus engranes. Aquí tenemos, por ejemplo, 12, porque son 12 campanadas. Acá vamos a tener menos porque son los cuartos. Este reloj primero nos prepara, como lo vimos al principio, nos prepara los cuartos y luego tiene un gancho que nos lo atora. Cuando son los 4 cuartos nos lo atora para que no dé las horas. Una vez que da los 4 cuartos, suelta el gancho y nos empieza a dar las horas. Aquí tenemos una escalerita de 12 que de acuerdo a las horas lo suelta y lo detiene si es la 1, las 2, las 3 o hasta las 12. Acá atrás tenemos el mecanismo de cómo trabaja precisamente este reloj. Es una áncora de 60 péndulos, 60 piquitos que está trabajando y es un segundo, al igual que abajo. Es un segundo para allá y otro para allá. Estos relojes, su problema es de que debe de estar bien equilibrado, bien exacto, porque se manejan con un nivel. Si este reloj está suelto, está aquí nomás sentado, pero debe de estar bien anivelado, porque si ustedes lo escuchan, y me voy a quedar un ratito callado para que lo escuchen, estos se regulan casi con el puro sonido. Miren, escuchen.
tiene que hacer ese sonido igualito, tanto para allá o para acá. Entonces, últimamente los anivelaban así, ahora ya tenemos los niveles con la gota y ya más o menos se establece. Entonces es la forma como trabaja. Aquí tenemos el tirante, que es el que va a la campana, precisamente de las horas. Y aquí tenemos dos, porque tenemos dos campanas arriba, primer y segundo campana que da los cuartos, y es el mecanismo como trabaja. Aquí se le da mantenimiento cada 8 días. ¿Por qué? Porque es lo que tarda, les decía anteriormente, las pesas en llegar abajo. Salvo cuestiones que nos ha fallado, pues, por el desgaste, últimamente hemos mandado cambiar estas piezas, que son las que, una pieza era que iba en esta parte, otra que va aquí. Se han mandado a hacer, afortunadamente hoy tenemos aquí, quiero contarles que Víctor Huizar fue una de las personas, hasta donde conocemos, que se dedicó más de 30 y tantos años, 34, 35 años. Después de él siguió mi papá con otros 34 años más o menos, y yo tengo ahorita 10 años atendiendo el reloj. Llevamos entre 3 personas un promedio de 80 años, 85, atendiendo este reloj. Anteriormente, pues no, desconocemos quién o cómo, pues estamos hablando de 1905, 80, pues hubo otras personas, pero realmente hemos sido hasta ahorita 3 personas los que hemos estado al pendiente. Mi papá ya cuando no pudo subir, yo venía y le ayudaba, él me decía cómo, no tenemos conocimientos claros del reloj, pero somos empíricos. Pero metiéndose uno a esto va entendiendo el mecanismo y uno le va luchando. Si ustedes han de recordar, muchas veces el reloj se agarraba dando muchas campanadas, hasta más de 100 y tantas campanadas. Pues bueno, pues es el desgaste que tenemos de la máquina, que tanto golpear este aquí, pues ya le añadí una laminita, pero milimétrica, porque si lo pongo más grueso ya no me va a dar las campanadas a toda, entonces hay que buscar una laminita y se la puse. ¿Por qué? Por el desgaste que va haciendo y al rato ya no lo detiene y se agarra dando campanadas hasta que en una de esas llega la pesa abajo o afortunadamente se detiene. Ya lo hemos desbaratado, si ustedes se fijan, aquí tenemos una carátula que es con la que nos guiamos con lo de afuera. Si ustedes se preguntan cómo le hacemos para mover las manecillas, aquí aflojamos la tuerca, lo adelantamos, aquí Estos relojes, por lo regular, no se recomienda trazarlos, se sincronizan y es un problema volverlos a ajustar. Por ejemplo, en los cambios de horario, que hay que atrasar, entonces lo que hacemos es parar el reloj, esperarnos una hora y volverlo a echar. ¿Por qué? Porque si lo atrasamos nos vamos a complicar, se desincroniza y es un problema. Adelantarlo sí lo podemos adelantar todo lo que sea. Por ejemplo, este reloj ahorita que llegamos lo puse a tiempo, más o menos se manda adelantando. Le voy a dar, pues, si ustedes quieren, una media vueltecita, y con eso ya lo estamos ajustando de aquí a 8 días a ver cómo nos anda. Si se nos viene el frío, a lo mejor se me va a empezar a atrasar. No es de darle 2, 3 vueltas, es media vuelta nunca he llegado a darle una vuelta. Es media vuelta, un cuarto de vuelta, para arriba o para abajo. Y luego es bien curioso, ahorita por ejemplo, que lo anivele, si se me viene más el frío, me lo va a atrasar y ahora tengo que subir esa media vuelta o un poquito más para que este reloj esté funcionando. Pues teníamos los cables que se los acabamos de cambiar gracias también a un pariente de México. Estos cables, si ustedes se fijan, ya estaban añadidos hasta con alambre quemado, que la fricción arriba, y yo los parché y cuando los traje nos lo mandaron de México. Estos ya los pusimos, vienen hasta con plástico para que no se nos estén oxidando, se cambiaron. Ahorita lo vamos a ver allá arriba en las campanas, mire. Ahí está dando el cuarto. Siempre este reloj, las horas nos las repite cada minuto y medio.
Si son las 12, al minuto y medio nos vuelve a dar las 12. O la 1 o las 3, siempre está repitiendo. Y sí, hemos batallado también, pero ahorita que vayamos a las campanas les voy a explicar también un poquito allá, que es donde está más arriesgado. Andar controlando las campanas y traer escaleras y uno solo, pues ahí moviéndose, ¿verdad? Una vez nos pasó que esta parte, pero del lado de acá se nos fracturó y se estaba abriendo y pues a la hora de aflojarlo, la cuerda todavía no llegaba hasta abajo. Nomás al aflojarlo se nos movió y se nos fue y se nos quebraron todos estos. Nos quedaron 2 y afortunadamente Ángel Amaya, el cerrajero, nos hizo el favor de volverlos a hacer, estructurarlos, que él es el que nos ha dado el servicio gratuitamente. Y se pusieron porque si no ya nos hubiéramos quedado sin las horas al menos. Y como hablamos, pues Puebla es el lugar donde pues se ha caracterizado más por los relojes estos. Y pues no, son muy exigentes, querían venir y hacer limpieza y muchas cosas. Yo más lo que quería es esto y él no los hizo y afortunadamente se arregló y pues ahí hemos batallado y esto. Una vez con mi papá, cuando le cambiamos esta pieza, quitamos todo esto y se batalló mucho porque no marcamos dónde iban los engranes uno con otro. Y haga de cuenta que en el cuarto nos daba las horas, acá en los 3 cuartos nos daba la media y hasta que empezó a quitarlo y a moverlo poco a poco hasta que logró, tardó como 10 días. Y él se venía todos los días y cada hora le movía uno y le movía hasta que logró. Y eso porque pues lleva varios engranes y van sincronizados todos hasta que él logró, y yo ayudándole, logró volverlo a dejar porque ya hasta decían de poner un reloj electrónico, cosa que no queremos y queremos que esto siga porque es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra tradición de seguir adelante. Entonces este reloj, pues aquí estamos cuidándolo y estamos al pendiente. Y pues es lo que les puedo decir de esto y ahorita pasamos a la parte de las campanas. Bien, aquí tenemos las campanas que dependen del reloj. La primera y la segunda son de los cuartos, primero y segundo cuarto, la de abajo son las campanadas. Ahorita van a ver cómo va a estirar la primera campana el martillo y la segunda va a dar la media. Van a sonar 2 veces cada campana, una de arriba y una de en medio. La de abajo no, porque son las 12:30 y no va a dar hasta la 1. Entonces aquí están los tirantes que les decía de donde venía el reloj. Aquí es donde lo estira y va a dar ahorita la media. Voy a hacer una pausa para que lo escuchen porque ya va a sonar. Como ven, acaban de escuchar la media y es la forma de su mecanismo. También hemos batallado con las campanas. Tengo que a veces que poner una escalera y pararme ahí arriba para regular el martillo, porque el martillo no va pegado sobre la campana. Lleva un escaso milímetros para que no haga la vibración. Entonces, a veces hay que aflojar los tornillos que están bien oxidados, que ya los he cambiado, para dejarlos muy finos, y en otras ocasiones tengo que girar la campana porque como ha sido golpeada por muchos años, para que vuelva a ubicarse el martillo. Tenía el problema de que no se escuchaba la campana de en medio. Tuve que subirme y aflojarle poquito y batallando la giramos el tanto de 4 o 5 centímetros y ya nos volvió a dar el sonido, porque daba los cuartos y nomás se escuchaba una y la otra muy quedito. Entonces a veces pues sí, ya uno subirse a esas alturas pues es complicado, y más cuando anda uno solo.
Entonces, pues aquí tenemos realmente el funcionamiento de todo el reloj público, que es parte importante que conozca toda la ciudadanía, de tanto de Colotlán como de otros municipios, el propio estado, y ojalá pudiéramos después, tengo en proyecto hacer un historial de todos los relojes públicos de la región norte. Por lo tanto, pues, gracias, aquí estamos para el que guste, enseñarle, si lo quiere ver en físico, pues también estamos a sus órdenes, por eso lo digo que es un reloj público. Muchas gracias.